Que la paz de Dios y su amor y su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y amigos del grupo Eficaz en la Palabra. Les saluda en esta mañana y con mucha alegría su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Queridos hermanos, para mí es un gran honor nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes y sobre todo poder colaborar a estos temas importantes acerca del lema mensual titulado Manteniendo la comunión con Dios a través de la oración. Como subtema es Enséñanos a orar, y en su primera parte el título de la reflexión es la siguiente: no ores como los hipócritas. Mateo capítulo 6, versículo 5, queridos hermanos, es nuestro texto base. Así que si usted tiene su Biblia cerca de usted, y si usted va manejando, si usted está en el trabajo y tiene la oportunidad de escuchar, entonces escuche lo que hemos de reflexionar a través de este pasaje bíblico. Lo voy a leer en dos versiones. La primera es en el lenguaje actual, que dice de la siguiente manera: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso, oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Bien, hermanos, otra versión, y es la que más usamos, es la Reina Valera, que dice de la siguiente manera: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bien, queridos hermanos, el objetivo es comprender que la oración pública es ciertamente aceptable bíblicamente. Sin embargo, también debemos ser conscientes de nuestros motivos en la oración pública y en particular debemos tener cuidado con el orgullo. No es bíblico querer orar públicamente teniendo el propósito solamente en nuestra mente de que a uno se le tenga en alta estima. Bien, hermanos, vamos a introducir nuestro tema, y las preguntas iniciales son: ¿qué dice la Biblia acerca de la oración pública? Y si está permitido o es bien visto orar en público. Para empezar, hermanos, existe una amplia evidencia de que la oración pública que honra a Dios en la Biblia, hay modelos como Esdras, Salomón y Jesús, y que estas evidencias, hermanos, dan una pauta favorable, aceptable de parte de Dios. En el caso de Esdras, atrajo a una multitud, dice Esdras 10:1, atrajo a una multitud cuando él oró públicamente. Al ver angustiado o estar angustiado por la falta de dedicación de Israel a Dios, él oró públicamente, invitó públicamente al pueblo de Israel a hacer una oración. Pero no sufrió reproche por parte de la gente o de Dios por esa oración pública, sino todo lo contrario, todos se unieron para orar públicamente, multitudinariamente con nuestro Dios. También, hermanos, cuando leemos que Salomón ora por la dedicación del templo, no encontramos una reacción negativa o de desaprobación de parte de nuestro Dios, debido a que la oración, hermanos, fue pública, fue comunitaria, fue, hermanos, con una intención buena. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 23, podemos encontrar esta evidencia de Salomón en oración por la dedicación del templo. Otro ejemplo, hermanos, y creo que es vital y creo que marca la diferencia, es cuando Jesús ora públicamente frente a miles de personas mientras las alimentaba milagrosamente. También cuando oraba con sus discípulos y también cuando Él oró en la cruz.
Los escritores bíblicos de los evangelios registran muchas de sus oraciones para nuestro beneficio. En concreto, hermanos, podemos entender que las oraciones en público fueron emitidas con el propósito de beneficiar o bendecir, de sanar e inclusive alimentar a una multitud, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos ejemplos que acabo de mencionar y que han sido utilizados, en su contexto, hermanos, tiene una relevante importancia, más cuando vemos actuar o el actuar del poder de Dios sobre los necesitados, sobre los oprimidos, sobre los enfermos, sobre aquellos que necesitan ser restaurados espiritualmente. En muchas ocasiones, hermanos, Dios me ha permitido escuchar e ir en petición de nuestros hermanos, de nuestras comunidades de fe, por una necesidad del poder de Dios, una necesidad de esa confianza en Él, una necesidad, hermanos, que se convierte en oraciones públicas, porque cada vez que solicitan, que suplican e imploran, hermanos, es porque tienen un enfoque de acuerdo a este tema, un enfoque, hermanos, de orar públicamente con la intención de no ser hipócrita. El enfoque de nuestro tema, hermanos, y de acuerdo a nuestro texto, Jesús, hermanos, nos habla. Y también habla, hermanos, acerca de la oración, de esa enseñanza de la oración. Una oración, hermanos, que desenreda varios motivos y que al mismo momento, hermanos, nos dice que el Señor Jesús se encuentra en contra de muchos motivos equivocados respecto a la oración pública. Quiero aclarar esto, hermanos, de que Jesús no condena la oración pública, sino los motivos de la oración pública. Jesús nos dice, hermanos, aquí en Mateo capítulo 6, versículo 5, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta llamar la atención, a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Y Él termina diciendo, les aseguro que ya han tenido todos su recompensa. Leía, hermanos, la traducción del lenguaje actual, donde es un poquito más clara y dice que Dios exige, hermanos, que no oremos como los hipócritas, porque a ellos les encanta que les vean orar. Cuando reflexionamos estos pasajes o este pasaje o estas revisiones bíblicas, aprendemos, hermanos, que existen las oraciones públicas como las privadas. Y en relación a las oraciones públicas, hermanos, en los tiempos de Jesús, las oraciones que Dios le coloca como hipócritas, es porque ve la intención, los motivos del corazón de aquellas personas, por las cuales nuestro Señor Jesucristo nos advierte de evitar de no hacerlas. Por eso, hermanos, es importante hacer estas dos preguntas. Una, hermanos, ¿qué es una oración de un hipócrita? Y dos, ¿cuáles son los motivos por querer hacerlas? En respuesta a la primera, hermanos, un hipócrita, Jesús alude, hermanos, a los fariseos y a los escribas. Al realizar, hermanos, una oración hipócrita, su contenido es tratar de impresionar a otros demostrando un poder, un ritual, una tradición, el poder cumplir la regla por obligación. Es un fingimiento cuando el único que tiene poder es Dios. Fíjense, hermanos, haciendo un breve paréntesis, yo no soy muy afín de ver videos por las redes o mucho menos de noticias evangélicas. Pero en una ocasión, hermanos, me pareció escuchar y ver una invitación de acercarse, de asistir
a una invitación de un apóstol que sanaba. Decía, hermanos, que con sus oraciones él podía sanar a cierta persona. Este apóstol, entre comillas, era famoso por ello. Todos presumían que tenía poder para hacer proezas, sanidades, e inclusive, hermanos, presumían que podía reprender espíritus malignos que poseían a personas en cultos multitudinarios. Me llamó la atención esto, hermanos, y en mi experiencia no puedo desacreditar tal acción, pero la pregunta es, hermanos, ¿de dónde viene ese poder? La respuesta, hermanos, es todas estas evidencias, todas estas acciones buenas de sanar, de reprender, hermanos, solo viene del poder del Todopoderoso, que es Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo malo de esto, hermanos? Que aquellos personajes usan todo esto con el propósito o con el beneficio propio, con la impresión de ser santos, de una falsa santidad, o de sentirse especiales, inclusive, hermanos, de sentirse privilegiados con Dios y tener una fama en sí mismo. Y lo terrible de esto, hermanos, es también tener ganancias deshonestas, que terminan sus oraciones, hermanos, en un speech, en discursos ensayados, en monólogos, e inclusive, hermanos, de oraciones, falta de sinceridad, falta de espontaneidad con nuestro Dios. Bien, hermanos, Jesús nos dice este texto que no oremos como los hipócritas. Ahora bien, hermanos, ¿a qué se refería Jesús con un hipócrita? Un hipócrita en los tiempos de Jesús, hermanos, eran personajes llamados así hipócritas porque eran actores. Esto, hermanos, era referente a una actuación del teatro, actuando la parte, hermanos, de una persona piadosa y santa cuando no lo eran. Jesús, hermanos, le llamaba hipócritas a las personas que decían ser piadosas y realmente, hermanos, no lo eran, o aquellas personas que decían ser santas y no lo eran. No era, hermanos, tener un estándar o un patrón de lo que hace alguien que sea hipócrita. Jesús, hermanos, afirma que una persona hipócrita es una persona falsa. Y una persona falsa, hermanos, es vivir según ese patrón cuando en realidad no lo es. Es decir, exigir algo, hermanos, cuando realmente no lo es. O cuando tiene un doble patrón o una doble vida. Eso, hermanos, es lo que hace o lo hace hacer a uno hipócrita. Una doble cara, porque de un lado actúa de una manera favorable y de otra manera no. De una manera fingida, donde su corazón, hermanos, solamente está pensando en su propio beneficio. Una persona hipócrita, hermanos, es aquella persona que pretende o finge ser lo que no es. En una transcripción del vocablo griego hipócrites o hipócritón, que significa actor o protagonista en el teatro griego, los actores, hermanos, solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban. De allí que el hipócrita llegaba a designar a la persona que ocultaba la realidad tras una máscara de apariencias. En el griego antiguo, hermanos, déjeme decirle que la palabra hipócrita o la persona que era hipócrita, hermanos, tenía el designio de ser un actor. En el siglo I, hermanos, el término llegó a ser utilizado para aquellos que desempeñaban papeles y que veían al mundo solo como un escenario. Todos aquellos personajes hipócritas podrían ser actores religiosos, como también actores de la misma vida. Jesús, hermanos, censuraba severamente la hipocresía. Nos damos cuenta a través del pasaje bíblico que en el Evangelio de Mateo,
emplea esta palabra 15 veces. También nos dice, hermanos, que esta palabra hipocresía la podemos ver censurada severamente en Génesis capítulo 2, versículo 5, Génesis 2, 16, 15, 7, 16, 3, 22, 18, 23, 13, 24, 51 de Génesis. Todo esto, hermanos, aplicándola especialmente a los escribas y fariseos, que eran notablemente por su fingimiento religioso. Es decir, hermanos, Jesús censuraba severamente la hipocresía, porque, hermanos, aludía a los escribas y a los fariseos, que eran notablemente por su fingimiento religioso. El cristiano, queridos hermanos, debe guardarse de caer en la hipocresía. Pablo reprendió a Pedro en una ocasión por esta falta. Lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículo 11, 14, que pudiésemos recibir e inclusive reflexionar, hermanos, acerca de cuando los santos discuten o pelean. La reprensión de Pablo, hermanos, hacia Pedro es tener una doble cara. De alguna forma, Pedro, hermanos, cuando no estaba frente a los judíos, se sentaba con los gentiles. Pero cuando estaba frente a los judíos, hermanos, se alejaba de ellos, siendo un actor frente a uno y otro grupo. Más tarde, hermanos, el propio Pedro, el apóstol Pedro, exhorta a los cristianos a evitar el mismo error. Pedro, hermanos, tuvo que aprender de aquella reprensión del apóstol Pablo. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hermanos, Pedro, hermanos, exige y reprende, exhorta también al pueblo cristiano, hermanos, para que no pueda cometer el mismo error que él cometió, hermanos, cuando él tuvo tal acción. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 1, hermanos, dice de la siguiente manera, que quiero leerlo porque es importante. Cuando una persona aprende, hermanos, acepta la reprensión inmediatamente, hermanos, puede en algún momento corregir a los demás. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Pablo tuvo que reprender a Pedro y Pedro aceptó la reprensión y fue una de las personas en la cual de alguna forma, hermanos, puso en práctica lo aprendido. Nuevamente en Reina Valera dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desear, en este caso, que el Señor lo revista de su espíritu. Decía, hermanos, que Jesús, después de haber reprendido, de haber censurado la hipocresía, dice más adelante en el texto, de cierto os digo que ya aquellos que oran de pie, aquellos que tratan de llamar la atención, tienen su recompensa. Jesús le dice que el que da para que pueda recibir los aplausos de otros, que disfrute en ese momento el aplauso, porque esa será toda la recompensa que reciba. No habrá recompensa en el cielo, es decir, en esa dimensión de Dios, en ese reino espiritual, para el que lo hizo por el motivo de recibir una recompensa en la tierra. En el reino, hermanos, es cuando uno recibirá esa recompensa. Inclusive en la palabra de nuestro Dios nos dice que los que se ensalzan serán humillados y los que se humillan serán ensalzados. Así que todo lo que recibirán aquellos que tratan de impresionar, tratan de fingir, tratan de llamar la atención con su forma de hablar, con su forma de expresarse, inclusive, hermanos, en su forma de actuar.
todos ellos recibirán su recompensa y será momentáneo, será temporal. Habrán recibido su pago completo. La palabra, hermanos, usada en el griego de esta recompensa que habla Jesús es apechein, la cual era una palabra técnica y de comercio para recibir un pago completo. Así que aquellos que siempre esperan recibir un pago por sus oraciones, por sus intenciones, hermanos, déjeme decirle que esto es una acción hipócrita o de hipocresía. La advertencia, hermanos, de Jesús es en contra de hacer el bien para ser visto por otros. Jesús nos dice que no hagamos cosas justas por el bien de nuestra imagen o exhibición. No debemos tratar de impresionar a todo el mundo con nuestro lenguaje, con nuestra expresión, inclusive con nuestras tradiciones o dogmas. Cuando digo dogmas, hermanos, me refiero a implementar una forma única de orar, porque todo entonces, hermanos, caería solo en un teatro, solamente en una faramaña, hermanos, o tratar de impresionar a Dios o a los demás. Para nuestro Dios, hermanos, debemos entender algo. No hay hijos débiles o insignificantes en su casa, porque el menor, aún el menor, él tiene y puede pedirle a Dios bendición. Porque no todos, hermanos, tenemos los dones o los mismos dones. Pero dice el orante David, el rey David, todo hombre piadoso puede orar a ti. Salmo 32, versículo 6. Aún el más insignificante, o aquella persona que nosotros menos pensamos, él puede tocar el corazón de Dios. Él puede comunicarse con el Señor. Por eso, hermanos, nosotros no pedimos o intercedemos a la Virgen María, porque nosotros, hermanos, tenemos el libre acceso a nuestro Dios. Y la forma, hermanos, de hacerlo es el reconocer y tener en nuestro corazón, hermanos, la humildad y el reconocimiento de que Dios nos puede escuchar a través de nuestra fe y a través de esa confianza a nuestro Dios. Segundo, hermanos, Jesús no acepta la oración fingida y ensayada o inclusive, hermanos, ritualista, o aquellos que buscan la honra propia alabándose de cómo ora o cómo se expresa, inclusive, hermanos, cómo intercede, porque dejaría entonces, hermanos, de ser algo real, algo espontáneo. Dios lo que espera de nosotros, hermanos, es un corazón, hermanos, auténtico, un corazón compungido, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón sensible, un corazón derrotado ante Él, un corazón necesitado de Dios, un corazón reconocido de sus limitantes, un corazón sencillo, un corazón que acepta su voluntad, porque de lo contrario, si no es así, hermanos, solo es fingimiento e hipocresía. Déjeme decirle, querido hermano, querida hermana, que habemos muchas gentes que lo buscamos por conveniencia. A veces lo buscamos cuando necesitamos realmente, y eso, hermanos, es por conveniencia. Otras veces lo buscamos, hermanos, por regateo. Queremos negociar con Él, prometiendo tantas cosas, y cuando Él lo cumple, porque Él es fiel, simplemente olvidamos las promesas o juramentos que hacemos. Y eso, hermanos, es una burla a su nombre. Otras ocasiones, hermanos, oramos al Señor porque nos sentimos tan especiales que confiamos más en lo que hacemos, en nuestros méritos, que en la gracia de Dios, que en su misericordia, que en su bondad y en su fidelidad. Porque déjeme decirle, si Él cumple la mayoría de nuestras peticiones, es porque además de ser grande, Él es fiel.
y nunca falla, hermanos, porque su amor es hasta el fin. También a veces oramos porque somos caprichosos, queremos más y siempre pensando en nosotros. A veces le pedimos a Dios cosas más de los que los demás tienen, diciendo, jactándonos, que somos unos hijos del Rey y que por eso debemos tener lo que nosotros querramos y porque no debemos tenerlo todo, cayendo en la teología de la prosperidad, sintiéndonos superiores a los demás por ser hijos del Rey. Entendiendo esto, hermanos, también somos dignos de tener nuestros deleites cayendo en lo burdo, en lo profano e inclusive en lo impuro. Por eso Dios censura la hipocresía, hermanos. Dios espera que nuestras oraciones no sean o tengan estas motivaciones, hermanos, como es el capricho, el regateo, como es, hermanos, la conveniencia, como es, hermanos, inclusive sentirnos especiales, confiar en nosotros mismos, en nuestros méritos. Dios espera, hermanos, un corazón transparente, donde la humildad de uno no es caer de rodillas nada más y buscar nuestra voluntad o capricho, sino es el reconocimiento de que no somos nada para exigir, sino que apelamos a la gran misericordia y amor, porque de ser así, hermanos, entonces nuestra rodilla solo será el comienzo de un corazón rendido al Señor, y esto, hermanos, será un olor fragante y agradable para Él. Además, hermanos, de que Dios señala esta hipocresía, señaló al fariseísmo, hermanos, que es también aprender que para orar no se trata, hermanos, de imponer una forma, una postura o un lugar, porque el mejor lugar para orar a Dios, hermanos, es ante su presencia, es la presencia de Dios mismo, porque déjame decirle que cuando usted y yo tocamos la presencia de Dios, es tocar el corazón de Dios. Y cuando usted toca el corazón de Dios, no puede salir igual, sino que sale uno transformado, vivificado por su Espíritu Santo, que es ese fuego abrasador cuyo toque cambia, cuyo toque libera, perdona, restaura, anima, envía, sana, limpia y además nos demuestra cuánto nos ama, tal como somos. Por eso, hermanos, no es bueno imponer prácticas ritualistas, prácticas tradicionalistas o prácticas, hermanos, más de rutina que de espontaneidad y de realismo y sobre todo de sinceridad. Quiero cerrar, hermanos, con la cereza del pastel. La cereza del pastel, hermanos, es cuando usted y yo estamos convencidos y ciertos de que Él nos oye y que Él nos responderá conforme a su amor y fidelidad. Una oración, hermanos, tiene poder, no por la forma de hablar, no por la forma, hermanos, de expresar, sino por la forma de creerle al Señor y de tener fe en Él. Queridos hermanos, que Dios nos permita orar sin fingimientos y tener un corazón rendido solo a Él. Porque de lo contrario, hermanos, solo estaremos orando como los hipócritas. Recuerde el título: no ores como los hipócritas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a ustedes. Un abrazo desde México. Su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a ustedes.